buenos días, bienvenidos a Living es Radio Economía. Hoy tenemos un programa que promete ser revelador. Prepárense para adentrarse en el insondable mundo del gasto público y descubrir los secretos detrás de nuestros impuestos. Tenemos el honor de contar con un invitado excepcional, José Ramón Riera, autor del libro El precio de las autonomías. En esta obra, José Ramón nos sumerge en un análisis de cómo se despilfarra el dinero público y nos presenta propuestas audaces que podrían ahorrarnos 88.000 millones de euros. ¿Se imaginan lo que podríamos hacer con esa cantidad de dinero? Es hora de tomar las riendas y descubrir cómo poner fin al derroche y encaminarnos hacia un futuro más próspero. Bienvenido, don José Ramón, a nuestro programa. Muy buenas, encantado de estar contigo, Pilar. Y para mí es un placer que me deis la oportunidad de explicar un poquito el libro para así motivar a la gente que lo pueda leer. Lo primero que quiero decirte, si se sabe sumar, restar, multiplicar y dividir, se puede entender absolutamente todo lo que hay en este libro. Genial, es importante. Necesitamos personas expertas que salgan un poco de su zona de confort y se aproximen a la difusión y a la divulgación de personas que no son neófitas en la materia de la economía. Así que va a ser muy interesante el programa. Don José Ramón Riera es licenciado por la Universidad Complutense de Madrid y experto en gestión empresarial. Su brillante formación incluye una etapa en la prestigiosa Escuela de Negocios de Harvard, donde adquirió conocimientos que marcaron un antes y un después en su carrera. Ha sido directivo del Corte Inglés y de otras prestigiosas empresas. Cuentan las buenas lenguas que en los años 80 José Ramón Riera disfrutaba de una agradable comida con otros directivos del Corte Inglés a la que acudió Bill Gates. No tan conocido como ahora, aunque ya destacaba. Nuestro invitado departió con el fundador de Microsoft durante un buen rato y al finalizar el encuentro, el de Seattle le hizo una confidencia. Me ha gustado su casa, pero mucho más me ha gustado el hecho de que a usted se le nota que siempre dice lo que piensa. Don José María, ¿qué recuerdos tiene de aquel encuentro? Hombre, la verdad es que han pasado muchísimos años y para mí yo era muy joven. Estamos hablando allá por los 86, o 1986, en que llega el señor Gates a visitar al presidente del Corte Inglés y entre el equipo de que estábamos en informática del Corte Inglés, yo llevaba la dirección de marketing y ventas en aquellos momentos. Y bueno, mi inglés daba la casualidad que bueno, pues el más razonable de todos, independientemente de que había un traductor ad hoc para la conversación con el presidente. Y lo que sucedió, bueno, pues fue, el señor Gates se presentó, a mí el presidente me decía, tú cuéntamelo tú, que yo quiero que me lo cuentes. Se lo estuve contando, traduciendo, y al finalizar la reunión, el Corte Inglés le pidió al señor Gates que quería invitarle a comer a él y a su director general en un restaurante. Habían hecho una reserva en un reservado y me pidieron que me fuese yo con ellos, con lo cual para mí fue absolutamente maravilloso y estuve pues 2 horas hablando con el señor Gates y fundamentalmente lo que aproveché fue la coyuntura, es decir, para preguntarle absolutamente de todo, es decir, le freí a todo tipo de preguntas y él aprovechó, pues bueno, pues para hacerme preguntas sobre el mercado español, cómo que veía el mercado de las grandes cuentas, dónde creía que debía apostar Microsoft y yo le fui respondiendo pues a todas y cada una de ellas y en algún momento que bueno, se produjo pues ¿estás seguro por ahí? Digo, vamos a ver, yo estoy seguro de lo que estoy seguro. Le dije, mira, yo personalmente creo que si haces eso vas a cometer un error. Y estábamos hablando de venta directa o venta a través de canal. Y entonces él dijo, no, bueno, es que a las grandes cuentas quizá debería de ir directamente Microsoft. Y le dije, personalmente creo que es decir, Microsoft lo que tiene que hacer es la promoción y luego tener
sí, red de distribución que comercialice eso. Dice, pero en la gran cuenta, digo, en la gran cuenta sobre todo, porque donde más problemas te vas a encontrar de casos complejos y difíciles de tratar es ahí. Y entonces, precisamente, una red de distribución te puede ayudar, ¿sí? ¿A que mientras te cuentan el problema, busquéis el cambio en el proceso para poder dar una solución? Y ahí fue cuando nos despedimos, me dijo, me ha gustado mucho, sobre todo la aportación a las ideas. Esto no quiere decir que tomase la decisión ahí, No, no, pero pero sí, sí, pero le gustó. Tal es así que volvimos a vernos varias veces más. Y en 1997, cuando yo fui a Seattle, entonces yo ya estaba en el grupo General Electric, le avisé, es decir, a su secretaria de que iba y tuve la suerte de comer con él en su despacho a solas, él y yo, y además lo recuerdo perfectamente, vestido de un pantalón vaquero azul, un polo azul con letras amarillas Microsoft y lo mejor, la comida. Bandeja de Vegetariana. plata, Vegeta- sándwich retranquilado y Diet Coke. Sí, Diet. diet, y entonces, 45 minutos de charla apasionante, pero sí. la comida, un sándwich de jamón y queso en modelo maquinita y Diet Coke. O sea que, sí, José Ramón, una frivolidad. ¿Quién pagó sí, la comida en Madrid? por supuesto el Corte Inglés. Ah, bien. No, no, Es por que supuesto el Corte yo Inglés. siempre he tenido la impresión que Bill Gates es un poco tacaño. ¿Eh? No, a mí me invitaron a comer en su despacho y para mí eso fue un honor. O sea, te Sí, sí, puedes sí, por imaginar que no, supuesto. no. Sí, hombre, le hice el comentario. Aquí entiendo que de vino tinto de Rioja no ni hablamos, ¿no? Y me dijo, en mi despacho, Diet Coke o Mineral Water. Digo, ah, pues Ah, estupendo, no sabes perfecto. lo que me alegro. Continuemos con la gastronomía anglosajona. Hay que adaptarse cuando uno tiene delante a semejante personaje, ¿no? Sí, sí, sí. No, Que lo ha marcado importante la era la historia. conversación. Claro, lo importante era la conversación. Volvió a repetirse una conversación en el 97, 11 años después, apasionante con respecto a lo que para él era el principio de la digitalización. Él ya anunció en ese momento que el futuro iba a ser digital y que iba a ser absolutamente impresionante. Él ya empezó en aquellos momentos a vislumbrar la idea de sistemas, grandes sistemas de almacenamiento en lugares especiales. O sea, él ya tenía en su cabeza la idea del cloud server. La Sí, ya lo nube. tenía, ¿eh? Sí, sí, sí. 97, ¿eh? Es decir, Sí, estamos sí, sí, hablando. sí, No, sí. vamos, es un gurú espectacular, Sí. ya un hombre con una visión de lo que iba a ser la tecnología única en el mundo. Ahora se dedica a la filantropía y ya va, bueno, la verdad que es que tiene un CEO en estos momentos en Microsoft que, bueno, que también Satya Nadella es otro de los grandes gurús que va a dejar impronta en este mundo. O sea, Bueno, que siempre está en la punta del... Hay que recordar que empezó en el año 82, 83, sí, se colocó ya líder en el 86 y sigue siendo uno de los principales líderes tecnológicos y han pasado muchas décadas. Bueno, No, desplazaron a IBM, porque en el setenta y tantos sí, sí, IBM estaba, se, sí, se sí, ha- se había hecho con el mercado, ¿no? Y en 10 sí, años sí. prácticamente lo desalojaron. Sí, Sí, sí. sí, sí, hoy vamos. Sí, han llegado a competir muchos con ellos, caso de Oracle, otros que han llegado después. Google, sí, se pensaba que le iba a terminar comiendo por el 100% de la tarta y resulta que hoy en la nube, sí, Microsoft tiene el 42% de cuota de mercado, le sigue Amazon con un 37 y Google con un 10. O sea, sí, hay que pensar que la inversión que hizo Microsoft en el tema nube es espectacular. Bueno, este es uno José de mis temas Ramón, favoritos por el tema de tecnología. José Ramón, ya que tienes mano con Bill Gates, yo te pediría que hablaras con él y le hicieras llegar una queja de los usuarios de Sí, los productos del Office 345,
porque yo soy, bueno, estoy digitalizado hasta cierto punto, pero llevo utilizando, lógicamente, como la mayor parte de las personas, los productos de Microsoft desde hace ya décadas, y veo una gran diferencia entre utilizar la aplicación en la nube, que es lo que tiene ahora el 345, el Office, con el antiguo Office que nosotros lo comprábamos en un disquete y lo Sí. instalábamos en nuestro ordenador. Entonces, ¿qué ocurre? El usuario normal, mediano, como nosotros, ya tenemos una cierta velocidad de uso de las aplicaciones y notamos un retardo. Yo noto un retardo que resulta un poco irritante, porque claro, nos han acostumbrado a ir a una velocidad de trabajo de cierto nivel y ahora resulta que me da la impresión que la nube empieza a estar un poco colapsada. ¿Tú qué opinas? Posiblemente no sea la nube, porque en mi caso, yo en estos momentos estoy conectado con fibra óptica y mi tiempo de respuesta vamos, es que ni me entero. Es decir, puede ser que estés utilizando una wifi No, que no, tenga algún tipo de problema de bajada. de bajada no, O estás con porque cable, o estás no, con no, fibra. estoy con cable y estoy con una operadora, también estoy con fibra óptica. Pues Y, entonces no hay ningún sentido, para que tengas un problema. pero bueno, Porque, no vamos a vamos a ver, hablar, no vamos a hablar de mis cuitas digitales. ¿Cómo un hombre con tu experiencia empresarial, de gestión, lo que me acabas de contar, de distribución, de dirección, se le ocurrió publicar un libro sobre el coste de las autonomías o en el que le has titulado El precio de las autonomías? ¿Qué se te ocurrió pues para vamos a ver, meterle esto? ocurre una cosa que se llama COVID, pandemia y encierro en casa que no te puedes mover. Sí, yo me vi de pronto, bueno, como todos los españoles, encerrado en casa, que, bueno, pues atendiendo a mis clientes por videoconferencia, sí, gracias a Dios estábamos, sí, pero claro, no puede, te sobra tiempo por todas partes. Y con Gustavo Morales, un gran amigo mío, un gran periodista, dijimos, oye, ¿por qué no intentamos hacer algo? Y entonces se nos ocurrió empezar a investigar sobre el tema el gasto público, porque siempre en nuestras conversaciones habíamos hablado, este es un tema, este país derrocha, tal, ya, pero hablamos, pero no hacemos nada. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver por dónde podemos conseguir datos. Conseguí, es decir, a través del CEO de Muface, entrar en la web del Ministerio de Hacienda, es decir, pública, en donde estaban todos los datos de las comunidades autónomas, y ahí empezamos. Dijimos, bueno, vamos a ver qué hay aquí. Entonces empezamos a estudiar y a analizar, y entonces empezamos a coger y montamos pues todos los gastos desde el punto de vista de los capítulos de gasto, los gastos de personal, los gastos corrientes, las inversiones, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, pues ya tenemos una visión. Pero claro, esto que vemos así, esto se dedica a otra cosa. Es decir, ¿se dedica a qué? Se dedica pues a sanidad, se dedica a educación, a justicia, de aquellos que las tienen delegadas. Y entonces, bueno, vamos a buscar los datos desde el otro punto de vista, de la función del gasto. Conseguimos los datos, porque hay que reconocer una cosa, que en este país los datos existen. En casi todas las existen. Entonces lo conseguimos y lo pusimos a andar, pues, y nos cuadran. Fantástico. Ya, pero nos faltaba otra cosa. Para poder empezar a hacer ratios, teníamos algunos que eran los habitantes, que nos los facilitaba el INE de forma muy sencilla, pero dijimos, aquí lo gracia ahora sería meter los empleados públicos para ver cuánto cuesta de gastos de personal y corrientes los funcionarios de una comunidad o de la otra, y entonces encontramos de nuevo en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General de la Función Pública, un informe maravilloso en el cual te dividía además los empleados públicos, y aquí empezó la primera gran sorpresa, entre funcionarios, contratos laborales y otros contratos. Y resulta que en aquellos momentos en las comunidades autónomas había 467.000 empleados del 1.400.000
467.000 eran de la categoría de otros. Es decir, un 55% de los empleados públicos son funcionarios de carrera que han hecho su oposición, que se lo han trabajado, que han hecho un esfuerzo para poder ganar su puesto. Un 10% solo son contratos laborales, es decir, señores que han sido contratados pasando una selección, etcétera, etcétera. Y luego decir, el 35% están en la categoría de otros. ¿Qué significa la categoría de otros? Significa ni más ni menos que no ha pasado ningún filtro, ningún control, que han sido metidos digitalmente, es decir, y que tienen un contrato en el cual también es cierto, se les puede despedir digitalmente sin ningún tipo de problema. Pero bueno, de momento están ahí, que cobran sus salarios, que unas veces van y otras no, y que muchas veces hasta generan digamos, una reacción negativa en los propios funcionarios. Bueno, o sea, yo que me he Sí. ganado que soy de carrera, que he llegado aquí, que me lo he trabajado y que llegan y me contratan a Pepito Pérez, que tiene 15 años menos que yo, menos experiencia, y le pagan más. Hombre, esto ya. Y entonces, pues que trabaje Rita. Y entonces, la realidad es que eso que tenemos ahí, si de los 467 en el precio de las autonomías, solo eso supone 27.000 millones de euros. Es decir, tenemos 27.000 millones de euros que le pagamos a unos señores sin que a lo mejor el 10% o el 15% o el 20% o el 25% hacen, laboran, trabajan, pero que hay otros muchos que han entrado simplemente porque son amigos, primos, cuñados o lo que sea. Y aquí hay una cosa muy importante porque cuando nosotros estábamos haciendo este libro llamamos y llamamos a muchos sitios, sobre todo Gustavo, que es periodista, tal, con el interés de conocer, le preguntaba, oiga, mire, ¿usted tiene? Hemos visto que tienen ustedes en este centro 25 personas trabajando con la categoría de otros. ¿Me puede decir por qué no se les ha hecho una posición ad hoc? ¿Por qué no se les ha...? Y la respuesta más espectacular, más brillante de todas, fue de un empleado, de un jefe de servicio que dijo, sí, hombre, y que no aprueben la posición. Y luego uno que tenga que aguantar al jefe encima porque no le ha aprobado la posición al niño que no tiene ni idea de nada. ¿A cuántos ascienden estas personas que comentas que han sido cuatrocientos contratadas? sesenta y siete mil 467.000 467.000 personas. Sí, 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 sí. Sí, Vamos, Alejandro, ponte, ponte es un número nervioso. increíble porque Sí, sí. estoy pensando, por ejemplo, es casi dos veces la población de Alicante, concretamente. Es espectacular. Eh, El conjunto de las 17 comunidades sí, sí, autónomas el 17. y dividido en 52 provincias, ¿vale? O sea que, no, no, vamos, esto es una barbaridad. El 35% de los empleados públicos de las comunidades autónomas no han pasado por una posición, no han pasado por una selección para formar parte con un contrato laboral, ¿sí? Y están en una OA, es decir, en una situación de indigencia desde el punto de vista de contrato, es decir, la propia administración pública los tiene en un nivel de contrato que los puede despedir mañana sin ningún tipo de penalización, pero es que simultáneamente oiga, vamos a ver que en el 2002 había de estos 80.000. De 80.000 hemos pasado a 467. Vamos, aquí hemos metido grasa hasta cansarnos. Mucha grasa, demasiada grasa. Tanta grasa que hoy nos cuesta la bromita 27.000 millones de euros. Y vuelvo a repetir, oiga, vamos a ver, que aquí hay médicos, pues a lo mejor hay algún médico, no digo que no. Es decir, que aquí hay alguna enfermera, pues a lo mejor hay alguna enfermera. Que aquí hay algún profesor, a lo mejor. Ya, pero ¿cómo cree usted entonces una oposición? Es decir, que se presenta la oposición y si es válido la aprobará, que no habrá ningún tipo de problema. Es ¿por qué va a haber problemas en que se presenten a la oposición señores que llevan trabajando 3, 2, 3, 4 años y den usted también unos puntitos de más? Y no tengo ningún problema. Pero, hombre, lo que no es serio es tener 60. Bueno, pues podría ser aceptable,
pero 467, esto no es serio. Y aquí no se libra nadie, nadie. Digo, no se libra ni la Generalitat de Cataluña, ni la de Valencia, ni Murcia, ni Andalucía, ni Madrid, ni Navarra. No se libra nadie. Todo el mundo ha colocado gente ahí. Es decir, ¿para qué? Hombre, vamos a ver. Cuando el jefe de servicio que nos decía esto, era porque era consciente de una cosa, de que si hacían oposiciones posiblemente no la aprobasen y entonces los grandes jefes iban a enfadar porque no tenían un voto el día de las elecciones. Y aquí, los dos partidos que han gobernado, los dos no se han hecho daño. O sea, es decir, cuando ha salido uno y ha entrado el otro, no han entrado al estilo que conocemos de la Primera República o cuando leíamos a los grandes escritores españoles de cuando ganaba un gobierno que todos los empleados del anterior gobierno se levantaban y se llevaban sus papeles y entraban los de nuevo. No, aquí se han quedado todos. Bueno, No se ha ido ninguno. esto ocurre en Estados Unidos, ¿verdad? Efectivamente, Cuando se marchan los demócratas, se marchan todos los empleados claro, contratados por la administración demócrata. Eh, claro. ¿Tú crees que por eso hay tanta resistencia cuando un partido político como Vox habla de reducir la administración y sobre todo en el caso de las autonomías? Rápidamente hay muchas voces que saltan y dicen, eso es un comportamiento facha, eso no es progresista. Entonces, ¿tú crees que existe alguna relación entre esos intereses digitales, como has comentado, esos nombramientos a dedos, con esa resistencia al cambio de la estructura autonómica? Vamos a ver, te voy a contestar muy diplomáticamente y muy profundamente. Vamos a ver, la primera. El tema es, oiga, si todos esos puestos de verdad se necesitasen, primero, hoy, ¿por qué no hacemos una auditoría? Comprobamos que ese puesto se necesita, lo sacamos, sí, y hacemos una convocatoria para funcionarios o buscamos unas empresas que hagan una selección y que comprueben que quienes tenemos son los adecuados para el puesto de trabajo. Dos, y tema muy importante, si alguien se cree que dentro de un año y medio esto va a seguir siendo jauja desde el punto de vista de la deuda, es decir, que se baje de la burra porque tiene un grave problema. El año 24 hay elecciones para Europa, hay elecciones europeas. En julio del 25, del 24 se elige una nueva persona presidente de la Comisión Europea que tomará posesión a primeros de noviembre. Lo primero que va a hacer ese nuevo presidente es volver a la disciplina fiscal, es decir, que tiene comprometido Europa de 3% de déficit, 60% de deuda. Y a partir de aquí, sí, van a venir el llanto y crujir de lágrimas. Y entonces, eso si no pasa antes algo, con problemas del mundo en el cual venga una crisis de deuda soberana, porque en ese caso todo esto se anticipa. Entonces, si no queremos vernos inmersos a que el presidente del gobierno sea llamado a Bruselas y le digan, tiene usted decir, que este año irremediablemente bajar 60.000 millones de gastos y de deuda. Y no se preocupe, como usted no lo ha hecho, desde aquí le vamos a decir cómo lo va a hacer usted. Y le van a decir, mire, dos paguitas extras de los pensionistas suman 28.000 millones de euros. Dos paguitas extras de todos los empleados públicos suman 24.000 millones de euros. 28 más 24 suman 52.000 millones de euros. Y ahora busque usted por ahí, si le dejamos a usted libertad para que se busque otros 8.000. Pero eso sí, sí, ya lo está anunciando usted mañana porque a partir de mañana usted tiene problemas, porque tiene problemas para financiarse, nadie le va a comprar su deuda y puede entrar usted en una situación de muy seria
de default. Como no lo vamos a permitir, ya se lo estamos diciendo que arregle usted su casa y cómo la tiene que arreglar. ¿Y sabes quién lo van a pagar? Los de siempre, los pensionistas y los Empleados públicos. empleados públicos. Y por lo tanto, este es el mensaje que yo estoy intentando transmitir a nuestros políticos y a nuestros ciudadanos y a los votantes que tienen que ir a la calle a escoger el nuevo gobierno. Señores, vayan ustedes y hablen con sus políticos. Miren, díganle ustedes que tienen un libro que se llama 88.000 millones de despilfarro, que se pueden bajar hasta 88.000 millones el gasto público en las comunidades autónomas y que además, según dice el autor, además, si se leen ustedes el informe del estudio del Instituto de Estudios Económicos de la COE que elaboró hace un año y medio este instituto, si se lo leen, verán que pueden bajar también 66.000 millones por eficiencias dentro de la propia administración, es decir, por poner procesos que aligeren los gastos. 60 y 80, 140. Hombre, podemos bajar 140.000 millones. Es decir, ya sé que esto no es posible hacerlo de hoy para mañana, pero si nos ponemos en un plan a 4 años a trabajar desde el primer día, se pueden bajar el primer año 20.000, el segundo otros 20 que ya suman 40, el tercer año otros 30 que ya suman 70, y al final del cuarto año a lo mejor hemos bajado los 140, pero hemos bajado por todos los meses 100.000 millones. Y bajar 100.000 millones de euros significa dos cosas. La primera, poder amortizar y decir a los mercados, oiga, le voy a amortizar a ustedes todos los años 50.000 millones y además me voy a bajar los impuestos a los españoles 50.000 millones para reactivar la economía y generar más puestos de trabajo, más actividad, más crecimiento y por lo tanto dentro de poco además más ingresos para el Estado. Giorgia Meloni lo ha demostrado, primer trimestre del año en Italia ha pasado de crecimiento económico a crecimiento del 0,6 solo por la medidita de homogeneizar 3 líneas de IRPF y una bajada del 7% de los impuestos. Oiga, es que en Madrid todo el mundo lo tiene asumido de que Madrid, ¿por qué Madrid crece? ¿Por qué Madrid gana más dinero? ¿Por qué Madrid se está haciendo más grande? Porque tiene cero impuestos autonómicos, frente a una Cataluña que tiene 15 impuestos autonómicos. Madrid ha pasado a ser la primera comunidad cuando en el 2000 era la segunda, es decir, a casi 10.000 millones de euros de PIB de Cataluña y ahora está Cataluña a casi 10.000 millones de euros de PIB de Madrid, pero además resulta que el PIB per cápita de Madrid, mientras en España es de 23.450 euros, en Madrid es de 33.000 y Cataluña es de 29.000 y es la cuarta en PIB per cápita. Se ha quedado por detrás de País Vasco, por detrás de Navarra y la cuarta es Cataluña y la quinta es Aragón a 400 euros per cápita de superar a Cataluña, que el día menos pensado, Aragón le pega el sorpaso a Cataluña. ¿Por qué? Porque la economía de Cataluña está muy tocada por el tema de los impuestos autonómicos y se hace muy complicado mantener una empresa e intentar hacer crecer la economía y eso, bueno, pues se ve perfectamente en el libro donde si hacemos solo con Cataluña, podríamos bajar solo con Cataluña casi 25.000 millones. A propósito del ejemplo de Cataluña y conectando con el libro, desde luego es una esperanza la que nos da don José Ramón Riera, porque lo ha explicado con mucha claridad, hay posibilidades de recortar. Esto por el lado de los gastos. Pero siempre pensamos que cuando se baja impuestos, luego se recaudará más porque se reactiva la economía. Parece ser que no en todos los supuestos, pero la teoría es esa, ¿no? Pero claro, tendremos que necesitar
una mentalidad más austera, porque no solamente es importante el gasto, aumentar los ingresos, los impuestos, tendremos que seguir continuando con una política de gasto austero. Y me gusta mucho el enfoque que usted ha planteado en su libro, porque hay que introducir esta ética de la austeridad, y usted introduce en el libro algo que todo el mundo puede entender. Cualquier persona que haya manejado una empresa con 2 o 3 pequeños establecimientos sabe aquello de las mejores prácticas. Uno analiza las cosas que tiene a su alrededor y dice, ¿por qué una panadería me va mejor que esta otra? ¿Es por el barrio? Uno se pone a analizar, es decir, lo más básico, aunque no haya pasado por la Escuela de Negocios de Harvard, que también hay que pasar para que nos pueda personas como don José Ramón Riera explicar las cosas también, pero las mejores prácticas. Entonces, usted en su libro, el abordaje que hace es de comparar y tratar de una forma meridianamente clara, ver cuáles son esas mejores prácticas comparando índices de diferentes autonomías. Entonces, ¿nos podría explicar qué es exactamente este índice que han inaugurado y qué áreas se tienen en cuenta al comparar las autonomías? Me creo que le llaman el índice de gestión autonómica por un lado. Luego hay otro del que ya nos hablará. Sí, sí, vamos a ver. Nosotros desde el punto de vista de cuando empezamos, bueno, ya tenemos todos los datos, ya tenemos aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, lo primero que se nos ocurrió decir, hombre, no hemos hecho, nadie en este país se ha atrevido a, con datos económicos, evaluar la gestión de nuestros políticos. Y dijimos, nos la jugamos. Y me dijo Gustavo, bueno, como tú eres el que vas a parir la idea y yo luego le voy a poner forma, si tú te atreves, sí, yo también. Digo, bueno, pues entonces vamos a trabajar en ello. Entonces, hemos hecho un índice muy sencillo. Hoy, precisamente, en una comida que he tenido, estoy con un gran catedrático de economía aplicada, porque este índice de la gestión autonómica lo vamos a hacer mucho más complejo, mucho más, para no solo analizar las 17 comunidades autónomas españolas, sino para analizar las 242 regiones en Europa y poder comparar. No, no, va a ser un trabajo muy bonito, y además lo vamos a publicar como un proceso de investigación previo a mi tesis doctoral. Entonces, yo ya me pongo a trabajar durante el mes de agosto, ya tengo, en lugar de vacaciones, ya tengo tarea. Pero con lo que hicimos fue coger 8 variables importantes, es decir, las que veíamos que eran más significativas o que creíamos más significativas, y ponerlas en una coctelera. El porcentaje que supone la sanidad sobre el total del gasto de una comunidad, el porcentaje que supone la educación, el porcentaje que supone la alta dirección. Y así fuimos poniendo una por una cada una de las variables, las pusimos juntas en una coctelera y nos salió pues cuáles son las mejores comunidades autónomas y cuáles son las peores comunidades autónomas. Entonces, bueno, en el libro ahí están. Es decir, voy a desvelar la del 2019, dejo la del 2020 para que se la vean tranquilamente los que compren el libro. Las dos mejores casi muy cerquita y muy empatadas, y por una pequeña diferencia, la mejor gestión fue la de Alberto Núñez Feijóo en la Comunidad Autónoma de Galicia, y la segunda, la Comunidad de Madrid, muy cerca de la Comunidad de Gallega por un motivo, porque Madrid tiene una debilidad consustancial con una de las variables que pusimos en esa coctelera, que es decir, el dinero dedicado a inversión, innovación e investigación, al I+D+I. Madrid le dedica muy poquito dinero al I+D+I. Pues sí, es de lo mejorcito en sanidad, de lo mejorcito en educación, de lo mejorcito en poca deuda pública, en gastos financieros, es la más barata en la alta dirección, pero en eso se coloca en el peor, o sea, y por lo tanto le resta muchos puntos en el algoritmo que montamos. Galicia no es perfecta en nada, pero es buena en casi todos los parámetros, con lo cual la suma de todos los parámetros le dio
que ganaba por un punto a la comunidad. Pero Madrid, teniendo las dimensiones que tiene, era la más baja en deuda, corríjame si me Sí, equivoco. no, es la más baja, o sea, es la que mayor porcentaje le dedica a sanidad, es la que mayor porcentaje le dedica en educación, la más barata en alta dirección, 45 millones, mientras Andalucía costaba 220 millones en alta dirección, Cataluña 190 y el País Vasco casi 80. O sea que Sí, el sí. País Vasco, tres capitales, ya, pero 2.200.000 habitantes y Madrid con 6.750.000, una, sí, sí, pero 45 millones, casi la mitad que el País Vasco. Pero, bueno, sí, por eso creo que el Liga lo vamos a poder hacer más ecuánime en el momento que pongamos en la coctelera no solo 8 variables, sino que le queremos poner unas 60 variables, tanto económicas como sociales, para hacer algo más profundamente serio. Y luego también lo que hicimos fue, como tú comentabas muy bien, Pilar, lo que es tradicional en todas las empresas. Es decir, yo estuve presidente y consejero delegado de G Capital en España, General Electric, y una de las cosas que te enseñan es busca siempre las best practices, las mejores prácticas, búscalas. Y si la encuentras, implanta. Y entonces, bueno, pues me acostumbré con esa filosofía, implanté durante muchos años, cambié procesos y mejoré resultados de forma notable. Y entonces lo que dije, bueno, pues vamos a coger y creé un índice que se llama Cost. Bueno, yo dije, vamos a hacer un cálculo y Gustavo dijo, me gusta mucho, le vamos a llamar índice de eficiencia en la relación con el ciudadano. Muy Dije, pues bonito. Sí, sí, sí. me encanta. ¿Qué conste? El índice de eficiencia en la relación con el ciudadano es muy sencillo, se divide el número de habitantes por el número de empleados públicos. ¿Y entonces qué sale? Pues una relación de cuántos empleados públicos hay por cada, o sea, cuántos habitantes hay por cada empleado público. Entonces, por ejemplo, entonces tú te vas y dices, anda, Extremadura, hay un empleado público por cada 20 habitantes. Te vas a Madrid, que es la mejor, un empleado público por 44 habitantes. Hombre, vamos a ver. Si sabemos que la sanidad de Madrid es de lo más efectivo, la educación de Madrid también, si vemos que le dedican el mayor porcentaje, si vemos que hay muchas cosas que Madrid no está haciendo bien, ¿cómo es posible que Madrid haya un solo funcionario empleado público por cada 44 habitantes y en Extremadura uno por cada 20? Entonces dijimos, bueno, nos vamos al Congreso los diputados y les contamos la idea. Y entonces sacan una sin ley. No, vamos a hacer una ley que diga que lo máximo que se puede tener por habitante es decir, un empleado público por 44 habitantes. Anda. ¿Cuánto nos ahorraríamos? Entonces, claro, lo metes en las hojas Excel, empiezas a hacer los cálculos, 17.000 millones de euros. Solo con esa medidita, nada más con esa. O sea, fijaros qué fácil. Y si además en los empleados públicos que quitamos son los que están en la categoría de otros que no nos cuestan dinero, pues entonces pues arreglamos muchos problemas en cuanto a, bueno, pues ir quitándole grasa, es decir, a nuestra organización autonómica. ¿Esto qué hay que hacer? Bueno, pues convencer a quién, a quien vaya a tener el poder de poder implantar este tipo de cosas. Sí. Vamos a ver, sea María Guardiola o sea Vara, Razón. Sí. o Mazón, ellos no van a tomar ninguna decisión de este estilo. Es decir, esto es una decisión de país, esto es una decisión del presidente del gobierno, que tiene que decir, señores, tenemos que dar ejemplo, hay que bajar el gasto público, hay que reducirlo. ¿Para qué? Para que, primero, no tengamos que subir los impuestos, sino que incluso hasta podamos pensar en bajarlos. Pero bueno, al principio no subirlos. Que no nos pase como con Rajoy, que llega Rajoy y la primera medida que toma es a tomar por saco subida de impuestos. No, venga, no, que ya estamos hasta aquí, Sí, sí, que sí, ya no sí. podemos más, No, ¿vale? Que no, ya no. estamos de verdad, de verdad, Sí, sí, en sí. una renta disponible en España si tú quitas la renta per cápita, quitas los impuestos per cápita,
eso te queda una renta disponible. La menor renta disponible de la Unión Europea de los 27 países, los que dan 12.000 euros per cápita. A ver, por favor, nos han impuesto ustedes, nos han puesto hasta aquí de impuestos. Sí, Os sí. doy un dato para que además los espectadores lo escuchen, porque esto es diabólico. Si cogemos primer cuatrimestre del año 19, IRPF, primer cuatrimestre del año 2023, IRPF, ¿sabéis cuánto ha subido la recaudación de IRPF? Un 48%. Los salarios han crecido un 7%. El IRPF recaudado un 48%. Se ha aprovechado la subida del IRPF, la inflación que nos ha llevado a tramos superiores y se ha recaudado un 48% más. Y esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza nacional. Y encima, sí, encima se ríen de nosotros diciendo que no, que no, que no, que no. Que es que esto es una distribución no, de la riqueza, no, no, esto es la distribución de la pobreza, porque a los pobrecitos que ganan menos todavía les dan más palo en porcentaje. Entonces, bueno, pues esto hay que aprovecho y lo comento porque es para otra cosa que estoy haciendo, pero bueno, pues ya José aprovecho y Ramón, lo comento. me Dime, Alejandro. gustaría, me gustaría que nos comentaras que a nivel económico, a nivel estructural, tenemos un problema en España que se llama Cataluña. Resulta que Cataluña hace unos pocos años ha intentado romper España a través de un golpe del Estado. Da la impresión que Pedro Sánchez presume de haber pacificado Cataluña a base de su talante, pero a mí me da la impresión que a base de dinero, porque, porque resulta que ser díscolo y ser rebelde me parece que sale a cuenta, que es lo que está ocurriendo en Cataluña, que está recibiendo una cantidad de dinero que otras autonomías no reciben, simplemente porque están amenazando con volver a hacerlo. ¿Qué te parece esta situación? Vamos a ver. Primero, Alejandro, todo lo que has dicho es absolutamente cierto. Sí, Cataluña se ha aprovechado de la situación de debilidad del presidente del gobierno y el presidente del gobierno dice que ha pacificado, lo único que ha hecho ha sido comprado temporalmente, sí, el retener un golpe de Estado. ¿Con qué dinero lo ha comprado? Te digo, Cataluña en el libro está en 42.000 millones de gastos, ¿vale? ¿Sabes el gasto autorizado para el 2023? 72.000 millones de euros. 30.000 millones de euros más. ¿Y cómo los va a ingresar? Primero, la parte que le corresponde del 45% de IRPF y de IVA que se distribuye y que ahí nadie puede tocar nada, ahí no hay nepotismo, eso, perdóname, cuánto recaudas de IRPF, te toca el 45%, cuánto recaudas de IVA, te toca el 45%. Al revés, cuanto más, menos recauda, menos recibes. Pero luego existe una partida que se llama transferencias corrientes que se presupuestan por el Ministerio de Hacienda, que es decisión del gobierno en los presupuestos generales de cómo se distribuye por comunidad en función del presupuesto que la comunidad ha mandado y ha aprobado. Si yo mando un presupuesto de 72.000 y para equilibrar mis cuentas o tener un déficit de 1.000 millones, digo que necesito que me mandes, es decir, en lugar de los 20.000 que me mandabas antes, me mandes 50.000 y tú dices que sí, pues viva la juerga. Viva la Pepa, viva la juerga, y esto es lo que está pasando en este país. ¿Pero tú crees que Cataluña, vamos a poder resistir ese clientelismo, dinero a cambio vamos a de ver, paz? yo desde aquí lo que hago es, digo, oiga, mire usted, sí, habrá un ministro de Hacienda, habrá un ministro de Hacienda en el nuevo gobierno, que no sé cómo se llamará, que no tengo ni idea, que me imagino y espero y ojalá y deseo que gane las elecciones la derecha y que gane y que pase como en Valencia, que tengan que terminar gobernando en coalición porque va a ser sano para este país, es decir, que haya o digamos que un contrapeso, es decir, a que
solo un partido gobierne y le entre el temor y el miedo a hacer determinadas cosas, mientras que si hay dos, pues la presión va a ser, decir, frente al miedo, menos importante. Pero hay un ministro de Hacienda que yo no querría ser en el próximo gobierno. O sea, si hay un puesto que yo diría, no, 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 este no, no em fotis nano, que tenim un problema. Y Que tan se'n que diu sí. Catalunya. ¿Y por qué? Porque a ver qué va a hacer el ministro de Hacienda cuando le diga al presidente de la Generalitat, Macu, espera, llavors, que tenim que baixar 20.000 milions. Y le diga al otro que no los vamos a bajar, que si no nos independizamos. Bueno, pues oye, tú si te independizas ya te sabes lo que te va a pasar. Te aplicaré el 155, algunos huirán y otros volverán a la cárcel. Quitaremos el tema del decreto, esa ley que te exoneraba del golpe de Estado y volverás a estar en la cárcel. Pero claro, para esto, sí, esto es muy fácil decirlo desde aquí, desde mi despacho, en mi Sí. casa, y Mm. políticamente sé que es muchísimo más complicado. Entonces, Pero se puede eh, hacer es- mejor que enviando el Piolín, ¿no? A Barcelona. vamos a ver, por supuesto, por Hay supuesto. formas y formas de gestionar un conflicto. Sin duda. Y una de las formas tiene que ser el Ministerio de Hacienda, que tiene que decir, oiga, no, 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 esto no puede ser. Vamos a ver. O sea, a lo mejor no te puedo bajar el primer año los de 25.000, pero a lo mejor te tengo que bajar 10.000 el primer año sí, y ahí poco a poco poniéndote en comparación y en nivel. No puede Cataluña gastarse 2 veces y media más que lo que se gasta Madrid. No, es que No agrava puede, los grandes problemas de incentivos que tiene este modelo. Se confirma la claro, sensación de que las comunidades autónomas pueden gastar más de lo que tienen porque al final el Estado siempre viene y te rescata. Y las comunidades claro, autónomas se tienen que responsabilidad de su gasto. Y hay muchas comunidades autónomas que están hasta el moño de que una de las comunidades más ricas antaño, ahora ya no, porque ya ha sobrepasado Madrid, que era Cataluña, pues está casi en default permanente y como es too big to fall, pues venga a mandar dinero y esto no se puede mantener porque es una no, amoralidad, es una falta sí. de comportamiento ético-político. Mira, te doy un dato. A 30 de abril, el Estado ha mandado extras, ha repartido extras, 10.400 millones de euros. Bien, a Cataluña le han ido 4.500 millones y a la Comunidad Valenciana cerca de 2.500 millones. Es decir, entre las dos se ha llevado el 65%. Bien, si Cataluña más Comunidad Valenciana más el resto de las comunidades gobernadas por el Partido Socialista se han llevado el 95%. Las comunidades gobernadas por el PP, Madrid, Claro. fundamentalmente, y Castilla y León, cero. O sea, se han llevado un 4,5 de estos 10.000 millones, 10.500 millones extras que Hacienda ha tenido a bien, sí, repartir. Pero Hombre, esto es prevaricar. ya, El pero próximo, prevaricar resulta que es barato ahora. sí, sí, Por sí. eso, Resulta que es barato ahora. por eso conviene que el nuevo gobierno vuelva a recuperar ciertos delitos que, como por ejemplo Sin duda. el de malversación, recuperar el delito de malversación, porque yo he vivido en Cataluña muchos años y sé por experiencia que en Cataluña se ha malversado mucho dinero público. Y además, a través de falsificación de facturas, de utilización de partidas de manera ilegal, siempre financiando la creación de un Estado paralelo. Porque desde que llegó Jordi Pujol a la presidencia de la Generalitat de Cataluña no hizo otra cosa que financiar ilegalmente, porque cambiaba la denominación de las partidas, eso se llama malversación, la creación de un Estado con todas sus competencias. Te doy un dato, porque esto lo he vivido yo personalmente. Yo me fui en el 2017 a vivir a Miami para lanzar un proyecto empresarial allí. En Miami, yo llego sí, y me voy lo primero al consulado
sí, para registrarme en el consulado y que estoy allí. El consulado está en la planta novena de un edificio en Coral Gables. Coral Gables es, sí, en Miami está Brickell, que es el downtown del negocio, y luego está la élite empresarial que está establecida en Coral Gables, y en Coral Gables hay un edificio en el cual en la planta novena está el consulado español. En la planta décima estaba el Instituto de Comercio Exterior, que hace un poco de delegación del Ministerio de Comercio y apoyo en la parte económica de desarrollo económico del consulado. ¿Y aquí no sabes quién estaba en la planta 11? El- Diplocat. la embajada. Ah, bueno, ya claro, En no la puede ser planta menos. 11 no podía ser menos. Es Claro, decir, claro. en la 9, sí, ¿cómo van a estar en la 8? No, no. Sí, ¿quién En estará pleno más en la 11? downtown. Bueno, pues en el metro cuadrado más caro, claro. En el metro cuadrado más caro de todo Miami-Dade, con diferencia. Con diferencia. Sí, está Brickell, que es caro, pero Coral Gables, bueno, ahí está HBO, están las grandes televisiones, sí, los grandes medios de comunicación, y hay una zona, bueno, pues muchos consulados. ¿Por qué? Bueno, porque es una zona donde, bueno, de alta representación, sí, de alto standing, y en un edificio maravilloso, maravilloso, ahí, la 9 consulado, la 10 el ICEX, la 11 Diplocat. Ah, muy bien. No sabes lo que me gusta saber, cómo nos estamos gastando el dinero en una embajada que ya me dirás tú que pinta en Miami, con todo el respeto. Otra cosa es que estuviese en Washington, pero en Miami. ¿Será porque hablan catalán en Miami? Sí, molt, molt. Sí, no. Ojalá. Bueno, ya has visto que hablo catalán, pero es que he vivido en Cataluña desde Y los 5 hasta los nosaltres també, Ramon, José Ramón. Precisamente los que hemos vivido en Cataluña sabemos lo que se cuece ahí. Sí, Tenemos una gran dificultad para explicar al resto de compatriotas españoles que nunca han vivido. No se trata de ir de turismo un fin de semana a Barcelona, que es una ciudad preciosa, sino de haber vivido allí. Como yo he vivido más de 20 años en Cataluña y conozco perfectamente lo que se cuece allí. Y cada vez que he intentado explicar la realidad catalana al resto de mis compatriotas, me he encontrado con la sorpresa, con la indiferencia y con la incredulidad. ¿Me entiendes? sí, sí, Porque sí, resulta increíble. Cuando empiezas a contar se creen que tú estás exagerando y que tú resulta que por arte de vivir lo que te has transformado. Resulta que como ciudadano has pasado, en lugar de demócrata, te has convertido en un facha. ¿Me entiendes? Porque empiezas a criticar a Cataluña en los grandes defectos que tiene Cataluña por el proceso político que está viviendo y que le hemos permitido desarrollar. Bueno, que lo hemos sí, permitido desarrollar a los dirigentes, porque los sí, primeros sufridores son los catalanes. Los catalanes son los que están sufriendo esta pérdida de capacidad adquisitiva, esta pérdida de competitividad. Es tremendo, efectivamente. Y teniendo Resulta, que buscar todo el descalabro de las instituciones, bueno, en fin. Tenemos que ir acabando. Una última pregunta para Alejandro, otra que me gustaría también hacerle a don José Ramón, y le invito desde aquí porque su charla es esclarecedora, enormemente esclarecedora, y me gustaría que su labor divulgativa, que es accesible en sus comentarios, pues se extienda en la comunidad autónoma valenciana. Así que, con mucho dolor, tengo que iniciar el cierre del programa, pero nos quedan 5 minutos. Así que, don Alejandro, una última pregunta. ¿cuál es el aspecto más importante para evitar el despilfarro de esos 88.000 millones de euros que aparecen como subtítulo en su libro que recomiendo, El precio de las autonomías? mira, yo te lo voy a decir muy rápido. Vamos a ver, lo que no podemos permitirnos es que Madrid le cueste a cada habitante 3.500 euros por habitante. Tenga un presupuesto de gasto que se divide
el presupuesto de gasto por habitante sale en 3.480 euros, tengamos una Andalucía que cueste 4.800, tengamos una Cataluña que cueste 5.800 y tengamos una Navarra que cueste 7.000. Hay que decir, los señores, el gasto hay que limitarlo. Y si limitásemos el gasto a la mejor práctica, al proceso más eficiente, lo limitaríamos a 3.500 euros por habitante. Eso directamente, solo con una medida fácil de poner, difícil de implantar, fácil de poner, 48.000 millones de ahorro. A partir de aquí, ya podemos ver que si combinamos dos medidas de las que hemos estado hablando, automáticamente llegamos a los 87.800 millones de despilfarro. Y el mensaje, de verdad, es posible. O sea, el mensaje es, si se quiere, se puede. Y fácil de hacer, escogiendo mejores prácticas. ¿No tienen por qué ponerse 3.500? Pues no se pongan 3.000. Pongan ustedes 4.000, pongan ustedes 4.000. Pongan ustedes 4.200, pongan ustedes 4.200. ¿Cuánto será el ahorro? Si ustedes en lugar de 3.500 ponen 4.000, en lugar de 48.000 serán 40.000 millones. Pero nos ahorraremos 40.000 millones, Efectivamente. Hay que que esta es empezar por la algo. gracia. Esta es la gracia. Es decir, hay que obligar mentalmente a todos nuestros gestores que tienen, todos los gestores políticos tienen que tener una misma vara de medida. Oiga, usted no se puede gastar lo que le dé la gana. Usted tiene una limitación del gasto a tanto por habitante y con esto se lo monta usted. Sí, y además, como lo más importante es la sanidad, la educación, pues oiga, pues a partir de aquí quítese usted el gasto político, quítese usted Muy bien. todas esas, como decía Esperanza Aguirre, todas esas mamandurrias que hay alrededor que son absolutamente innecesarias, que no producen valor y que van aumentando la necesidad de dinero de las comunidades autónomas que viene de recaudar impuestos y llevárselo para allí. Mensaje: sí somos capaces, sí de verdad somos capaces de decirles en estos momentos a los políticos que nos van a gobernar, oiga, usted, mire usted, si tiene usted alguna duda, cójase usted este libro, léase, y si tiene usted algún problema, llame al señor Riera o al señor Morales, que les van a hacer una presentación de dónde tiene que hacer usted los esfuerzos. Pero por favor, prepárense para bajar el gasto antes de que les obliguen a bajar el gasto. Es mejor que tomen ustedes la iniciativa a que vengan los hombres de negro o que les manden a ustedes a Bruselas y les digan, vengan llorando y les pase como a Boabdil el niño, que su madre ya, si te vas como un hombre porque no has sabido, lloras como una mujer porque no has sabido defender como un hombre lo que te correspondía. Les va a pasar, nos van a llamar a Bruselas, van a venir los hombres de negro y vamos a llorar como magdalenas. Evitémoslo. Muy Y bien. esto de verdad, lo dice un empresario de 69 años, un periodista de 63 años, curtidos en mil y una batallas a lo largo del tiempo y de la historia, que han hecho cosas bien, que han hecho cosas regular y que han hecho cosas mal a lo largo de su vida, pero que desde luego, cuando han escrito este libro, han pensado en España, no han pensado en nada más, han pensado en cómo explicarle a los políticos españoles que hay una posibilidad de reducir el gasto público si se quiere, si se quiere. Y si les faltan más ideas, no se preocupen, buscaremos más ideas. Pero con esto se Yo puede creo reducir que ha quedado muy 10. claro. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a don José Ramón Riera por compartir sus conocimientos y propuestas. Ha sido realmente interesante conocer más sobre el gasto de las autonomías y las posibles soluciones para optimizarlo. En su libro, don José Ramón Riera propone medidas de ahorro en varios ámbitos. Su enfoque es el que llevan aplicando muchas empresas. Se trata de analizar y replicar estas mejores prácticas que esbozan y han recogido las diferentes comunidades autónomas donde sea posible. No dejen de leer el libro si saben sumar, restar, multiplicar y dividir, porque lo ha hecho todo muy fácil. Así que gracias bien a nuestra audiencia por acompañarnos. Les deseamos un buen fin de semana y felices hogueras a todos. Hasta pronto. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós. Gracias.